Bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es José Andrade, soy ingeniero en electrónica y control especializado en sistemas de protección catódica, certificado por NACE como Cathodic Protection Technologist, CP3, y soy parte de Tecnología Total, TecTotal, compañía limitada, la cual es una empresa dedicada al desarrollo de proyectos en el sector petrolero y energético del país, siendo una de sus más grandes fortalezas el desarrollo de proyectos en sistemas de protección catódica. Evaluación de sistemas de protección catódica. Adicional a lo antes visto, necesitamos recalcar la importancia de un sistema de protección catódica y cómo podemos nosotros optimizar el funcionamiento de este para obtener el mejor de los rendimientos. Por ello, el correcto funcionamiento del sistema de protección catódico asegurará el preservar la instalación o la estructura metálica que estamos protegiendo, sea tanque, ducto o líneas enterradas de flujo, prolongando así su vida útil. Estas condiciones nos ayudan a reducir los costos de mantenimiento de las instalaciones, debido a que ya no será necesario hacer reparaciones en líneas en donde el recubrimiento tiene defectos, puesto que la protección catódica complementará la protección que el recubrimiento realiza sobre la estructura con la impresión de esa corriente o la polarización de esa superficie descubierta. De esta forma nos ayuda a evitar pérdidas económicas por daños en las instalaciones o pérdidas de producto. Adicionalmente nos ayuda a evitar la contaminación del ambiente o la contaminación del producto, y nos ayuda a aumentar la eficiencia en la producción, eliminando tiempos de para, así reducir considerablemente la posibilidad de accidentes. Es así que el sistema de protección catódica debe cumplir ciertos criterios de calibración o funcionamiento para alcanzar el objetivo de proteger una estructura. Estas condiciones se llegan a cumplir mediante la aplicación de normas que se detallan dentro de los estándares internacionales NACE. En estas normas se especifican criterios de protección que nos permiten asegurar la protección de una estructura con la polarización de esta. Estos criterios de protección se aplican tanto a tuberías como tanques de almacenamiento. Sin embargo, son muy similares, y es por ello que a continuación detallaremos los criterios que se encuentran enmarcados en la norma NACE SP0169 del 2013, en donde la protección catódica de un sistema funciona correctamente cuando se cumplen dos criterios. El primero es un criterio de polarización, en donde se marca un mínimo de 100 milivoltios electronegativos de polarización catódica, medidos durante la formación o decaimiento de la polarización, que a su vez satisfacen el criterio requerido. El otro criterio mediante el cual podemos asegurar que una estructura está protegida es el criterio de potencial polarizado, en donde el potencial estructura electrolito medido con una celda de cobre sulfato de cobre debe ser de al menos 850 milivoltios o más negativo. Este potencial puede ser medido directamente a través del uso de un equipo especializado llamado interruptor de corriente, o bien se debe interpretar el potencial cuando se tiene corriente aplicada al circuito, en donde requerimos consideraciones específicas acerca de las caídas de voltaje en el suelo y en las partes metálicas. En la siguiente diapositiva podemos ver los criterios de protección explicados en una gráfica, en donde se entiende como potencial polarizado a la suma del potencial de corrosión propio de cada estructura metálica, en este caso la estructura que deseamos proteger, y la polarización catódica producto de la inyección de corriente de forma galvánica o por corriente impresa. El potencial de polarización se mide inmediatamente después de la interrupción de todas las fuentes de corriente que estén conectadas a la estructura. En este caso, este potencial es conocido como potencial instantáneo off y se consigue mediante el uso de equipos especializados sincronizables llamados interruptores de corriente. La gráfica de la izquierda muestra los tres potenciales comunes en una estructura. Los potenciales más electropositivos corresponden a potenciales de corrosión o potenciales naturales de la estructura. El potencial más electronegativo corresponde a potenciales de polarización con todas las fuentes conectadas a la estructura, y el potencial intermedio corresponde al potencial polarizado con las fuentes apagadas. Este es el potencial que debe ser considerado para contrastar con uno de los criterios mencionados anteriormente para verificar si el sistema se encuentra
adecuadamente protegido. Para que las mediciones realizadas sean lo más próximas o iguales a las reales, es necesario el uso de instrumentos de alta impedancia de entrada, de modo que el equipo pueda sobreponer la resistencia de todo el circuito de medición. Otro factor importante es reducir la resistencia de contacto que existe entre el electrodo de referencia que se utiliza para tomar el potencial y el suelo inmediatamente próximo. De esta forma, y con la impedancia del instrumento de medición, podemos asegurar que el voltímetro reflejará una medida real del potencial de la estructura. Como recomendación se deben tomar los siguientes criterios. Se debe considerar un ajuste al criterio escogido en caso de presentarse estructuras sometidas a altas temperaturas, alta cantidad de oxígeno disuelto en electrolito, cambios en el pH del suelo y también si se sospecha la presencia de bacterias sulfato-reductoras o SRBs, así como el aumento de superficie en el circuito que estamos protegiendo. También es necesario considerar que las juntas mecánicas no soldadas no tienen un contacto eléctrico continuo. Por ello es necesario o conveniente realizar un puente eléctrico que asegure la continuidad entre estas dos partes de la estructura. Adicionalmente debemos considerar el aislamiento eléctrico en la superficie que necesitamos proteger o el equipo que estamos protegiendo, puesto que debemos asegurar que el área sea limitada y la corriente no tienda a ir a estructuras foráneas a nuestro sistema protegido. De ser necesario, es importante verificar la necesidad de elementos de seguridad contra tensión de toque y de paso, así como sistemas de puesta a tierra propios de los equipos, en donde es necesario instalar elementos como SSDs o PCRs que ayudan a confinar la corriente de protección a la estructura que en realidad deseamos proteger. Adicionalmente, las estructuras que pueden contener accesorios aislados o juntas, tal como tuberías mecánicamente unidas, requieren especial atención para asegurar que los efectos de las fugas de corriente sean detectados y mitigados, basados en un estudio integral del sistema y de la aplicación. Vamos a entender lo que la polarización significa. La polarización es el resultado de la aplicación de corriente continua sobre la superficie de una estructura. Este resultado modifica el potencial propio de la superficie metálica a valores muy próximos, haciendo que la superficie tenga un potencial igual en toda su extensión, lo cual convierte a la superficie metálica en una superficie equipotencial, en donde cualquier deficiencia o exceso de energía resultado de los procesos de industrialización se reduce. De esta forma se puede mitigar la proliferación de celdas de corrosión en el propio material. Eso se muestra en la figura del lado derecho de la diapositiva, en donde vemos cómo la polarización hace que la superficie o las distintas áreas de la superficie metálica obtengan un potencial más electronegativo y toda la superficie se convierta en una superficie equipotencial. Los factores que inciden en la polarización se enuncian en esta diapositiva y son aquellos que pueden perturbar la estabilidad de un sistema de protección catódica. A continuación vamos a detallar los factores que inciden en la polarización de una estructura protegida, y se entiende como un factor que incide en la polarización aquel que puede perturbar la estabilidad del sistema de protección catódica. Estos pueden ser una concentración de hidrógeno en el suelo que modifique el pH del mismo. Adicionalmente se puede tener una cantidad de oxígeno disuelto. También la humedad relativa y la composición del suelo forman parte integral de un factor que incide en la polarización de la estructura. También la temperatura en la cual opera el equipo que estamos protegiendo, así como si se sospecha de una actividad microbiológica, en este caso bacterias que puedan consumir el azufre residual como resultado de la producción o de la aplicación del equipo en el proceso de producción, formando depósitos de bacterias sulfato-reductoras que carcomen el acero. Y también el movimiento relativo que la estructura pueda tener respecto al electrolito. En este caso específico se pueden considerar a las embarcaciones como
una aplicación específica en donde el movimiento causa la despolarización de la superficie metálica. Estas condiciones o factores hacen que la superficie pierda polarización, facilitando así la formación de nuevas celdas de corrosión que, dependiendo de la diferencia de potencial, puedan propiciar una corrosión acelerada. Durante el monitoreo de un sistema de protección catódica se obtiene un efecto combinado de polarización y depolarización producto del encendido y apagado del equipo interruptor. Por ello, la pérdida de polarización es controlada por el tiempo de permanencia del equipo en su ciclo apagado. Es así que se debe analizar la conveniencia de un ciclo de trabajo para el equipo interruptor para reducir los efectos de depolarizantes. En estas gráficas podemos ver los efectos de la polarización, la depolarización y el efecto combinado que tenemos en el momento de monitorear el sistema. La curva de polarización muestra cómo nosotros, al aplicar un sistema de protección catódica, movemos el potencial natural o potencial de corrosión de la estructura hacia potenciales más electronegativos. En muchos de los casos se sobrepasan los criterios de protección antes mencionados. La curva de depolarización muestra cómo reacciona la estructura en el momento en que dejamos de imprimir o de ceder esa carga de protección hacia la superficie metálica, en donde el tiempo inicial o hasta los 2 segundos de la curva de depolarización se obtienen potenciales más electronegativos, y si se pierde la fuente de protección, el proceso depolarizante hace que este potencial disminuya o vaya hacia el lado electropositivo. Al combinar estos dos efectos vemos lo que regularmente se obtiene del proceso de monitoreo, en donde la polarización está debida al encendido de la fuente y la depolarización está debida al apagado de la fuente, efecto de la implementación de un interruptor de corriente en el circuito principal del sistema de protección catódica. Entonces debemos entender que el tiempo de apagado correspondiente al segundo ciclo de este efecto combinado no debe ser mayor al tiempo de encendido y debe ser lo suficientemente grande como para poder obtener el potencial polarizado real de la estructura. Otro de las técnicas utilizadas para verificar si un sistema está dentro o no del criterio de protección es el usar esta curva de depolarización para verificar el potencial de corrosión de la estructura y confirmar si se tiene el grado de polarización adecuado para decir que la estructura se encuentra protegida. Vamos a notar los aspectos importantes en la medición de la eficacia del sistema de protección catódica. Por ello es necesario tomar en cuenta que el análisis del funcionamiento del sistema de protección catódica y del cumplimiento de los criterios antes citados, con ellos se puede concluir que un sistema está debidamente protegido o está altamente vulnerable, lo que requiere una intervención. Es así que es indispensable considerar todas las previsiones del caso que nos permitan confirmar que las medidas de potencial tomadas de la estructura representan de forma real los valores de potencial eléctrico de la superficie metálica. Por ello es necesario tener en cuenta que la medición de potencial debe ser tomada lo más perpendicular posible a la superficie de la estructura protegida, de manera especial en las tuberías, debido a su concentración al eje de la línea. Si existe circulación de corriente en el suelo producto de la fuente utilizada para proteger la estructura, existirá una diferencia de potencial debida al electrolito y a su característica eléctrica. Por ende, el potencial medido entre la celda de referencia y la estructura no corresponde al valor real de la superficie metálica, y este potencial debido al suelo debe ser descontado de la medida que tomamos. Una celda de referencia permanente mide un potencial compuesto de la superficie metálica, cuyo campo de medición estará en función de la separación o distancia que tenemos de la superficie que estamos protegiendo. Es así que cualquier potencial medido es un promedio o una medición compuesta del potencial a lo largo de esa superficie. En estas gráficas podemos observar lo antes mencionado, en donde al separar la celda de referencia del eje de una tubería, podemos obtener un potencial diferente al real de la estructura, producto de esos campos de potencial o de esos gradientes de potencial que se inducen en el suelo debido al sistema de protección catódica. En la figura derecha superior se tiene lo mencionado respecto a la celda de referencia permanente, y en donde la separación marca la distancia
o la longitud de área que estamos midiendo de la superficie protegida, en donde el potencial final será un potencial compuesto por todas esas microceldas de corrosión. Y consideramos que el interruptor de corriente elimina la circulación de corriente en el suelo. Podemos decir que una medición cuando utilizamos un interruptor de corriente es equiparable a lo mostrado en la figura del lado del costado derecho en la parte inferior, en donde la celda de referencia está más próxima a la superficie metálica. Como parte de las actividades de monitoreo existen ensayos de campo que nos permiten evaluar la eficiencia del sistema de protección catódica y las condiciones del medio, estructura enterrada y o su interacción, en función de la etapa en la cual se requiere hacer un estudio y el objetivo de los datos obtenidos durante las pruebas. Como consecuencia podemos contemplar entonces que los ensayos de campo se pueden desarrollar para una etapa de diseño en donde los ensayos de resistividad de suelo y sus características geológicas forman la parte fundamental de un diseño, así como el análisis químico del suelo para determinar actividad microbiológica, y también si se cuenta con las facilidades de ensayos de resistencia específica de recubrimientos que nos permiten evaluar la característica eléctrica de la estructura que estamos protegiendo. Así también podemos definir que los ensayos de campo se pueden orientar para una etapa de implementación y funcionamiento, en donde la estructura metálica o el sistema de protección catódica son el objeto. De esta forma, los análisis que se realizan o los ensayos de campo realizados en esta etapa corresponden a los análisis de potenciales a intervalos cortos o SIS, que definen los potenciales a lo largo de todo el trayecto de un ducto, como para ver variaciones de este potencial, y si todo el trayecto de una línea o ducto está correctamente protegido. Así también tenemos análisis de gradientes de potencial AC y o DC que nos permiten evaluar el estado del recubrimiento de una línea. También existen ensayos de remoticidad que nos permiten evaluar la incidencia del funcionamiento de un lecho anódico sobre estructuras ajenas para definir el grado de afectación que este sistema puede estar influyendo sobre la otra línea u estructura. También tenemos pruebas de aislamientos que nos permiten definir el área exacta que estamos protegiendo y si es que nuestra corriente está yendo por caminos no contemplados. Asimismo, existen pruebas que nos permiten definir directamente las interferencias estáticas y o dinámicas de corriente alterna y o corriente continua sobre nuestra estructura protegida o estructuras cercanas pero ajenas al sistema de protección catódica. En este gráfico mostramos la medición de gradiente de potencial para detectar fallos en el recubrimiento, que se basa en la afectación del gradiente de potencial cercanos a una falla en el recubrimiento. Estas alteraciones del gradiente de potencial nos permiten ubicar zonas afectadas en su recubrimiento y que por ende están consumiendo la mayor parte de corriente de protección, y que en muchos de los casos puede ser la causa de que el sistema no funcione adecuadamente cuando el daño en el recubrimiento es demasiado grande comparado con la corriente que se aplica. En algunos casos esto se puede compensar haciendo una calibración del sistema de protección catódica, pero depende estrictamente del nivel de afectación del recubrimiento en una línea. En esta gráfica mostramos un ensayo de campo referido a los aislamientos y su eficiencia, en donde se muestra cómo debería realizarse por parte del operador o personal de mantenimiento la medición de una junta de aislamiento. Para este caso se puede utilizar una celda de referencia y un multímetro de alta impedancia de entrada que nos permita verificar el potencial en ambos extremos de la línea aislada. Si obtenemos diferencia de potencial entre los dos valores medidos, la junta de aislamiento está en buen estado. Más si tenemos un potencial similar en ambos extremos y sumado a eso, mediante la aplicación de una corriente pulsante en uno de los dos extremos vemos la variación en el otro, podemos definir que una junta de aislamiento está en mal estado. Otra de las técnicas que se utilizan es la medición de la junta de aislamiento a través del voltímetro, en donde
medimos directamente la diferencia de potencial en los dos lados del aislamiento, o a su vez el uso de un equipo especializado de radiofrecuencia que confina la medición al área de la junta. Hablando de aislamientos, debemos considerar que un aislamiento es una condición crítica para nuestros sistemas de protección catódica, pues tienen como objeto principal el confinar el área que nosotros estamos protegiendo, y como resultado de ello se tenga una superficie conocida y finita a la cual orientamos la corriente de protección que estamos implementando. De esta forma podemos optimizar el uso de fuentes de protección para cumplir adecuadamente con el propósito para el cual han sido diseñados. Sin embargo, el definir qué tipo de aislamiento debe ser usado no se basa únicamente en la percepción o perspectiva del técnico responsable, sino también de la cantidad de información que se pueda recopilar del sistema de tanques y o tuberías asociados a la fuente de protección. Para este análisis se debe considerar que un aislamiento es altamente susceptible a cambios producidos por variables operativas, tanto externas como internas, que pueden en ciertos casos anular la función e incrementar el área a proteger, reduciendo así la eficiencia de un sistema de protección catódica instalado o un posible sistema de protección catódica a instalar. En muchos de los casos, la concepción del aislamiento no debe relacionarse únicamente a la instalación de un elemento entre dos sistemas a aislarse, pues en ocasiones es necesario incluir dos o más aislamientos para que un aislamiento opere adecuadamente. Para el correcto análisis de estos aislamientos se debe considerar las variables que afectan directamente la estructura, entiéndase como fluido a transportar o almacenar, la presión de este fluido, temperatura, condiciones de caudal, nivel de agua en tanques, composición química del fluido y muchos otros parámetros operativos, así como las variables externas en la operación y que pueden afectar directamente el aislamiento, como la ubicación de juntas, la humedad del ambiente, la cantidad de partículas contenidas en este ambiente y si son capaces de acercarse o estancarse en las juntas. También las facilidades aledañas, tuberías de químicos asociadas a líneas o tanques que puedan tener el efecto de bypass sobre la estructura protegida y una estructura ajena, la ubicación de los lechos anódicos, etc. Estos parámetros externos e internos deben ser analizados y estas variables nos permitirán escoger adecuadamente el elemento aislante o el conjunto de elementos aislantes que serán capaces de cumplir con la función de aislamiento requerida. Así podemos notar los siguientes: los aislamientos típicos como juntas de aislamiento dieléctrico para uniones bridadas, las juntas de aislamiento soldables conocidas como juntas monolíticas, barreras primarias o geosintéticos utilizados debajo de tanques, carretes de tubería reforzados construidos a base de materiales aislantes, carretes de tuberías de acero recubiertos con materiales altamente resistentes a la abrasión y o materiales altamente resistivos como PVC, bitumen, caucho, etc., que se usan como separadores en la soportería de dichas estructuras. Aquí podemos observar una gráfica con los diferentes aislamientos que se deberían considerar dentro de la implementación de un sistema de protección catódica para confinar el área a proteger. Como ya mencionamos, las juntas de aislamiento dieléctrico ubicadas en juntas bridadas regularmente, las juntas de aislamiento soldables conocidas como juntas monolíticas, que en este caso tienen la misma función que las juntas bridadas, sin embargo son utilizadas en aquellas aplicaciones críticas en donde una junta bridada no es la solución. Hablemos de gasoductos, líneas en donde el fluido interno puede ser de baja resistividad y permita un salto de corriente desde la parte interna de la estructura, y casos similares. Los aislamientos tipo barrera, conocidos como geosintéticos, que se utilizan en el fondo de los recipientes de acuerdo a normas API actualizadas y que son una barrera primaria de contención que adicionalmente forma una barrera eléctrica con las estructuras de la cimentación o la parte externa del recipiente. También los aislamientos como carretes de tuberías reforzadas, que son construidos a base de materiales aislantes, fibra de vidrio y otros materiales resistentes. Vemos la imagen de un carrete de tubería de acero recubierto en donde se puede considerar una junta bridada. Sin embargo, esta junta es
implementada en fábrica y los materiales utilizados son altamente resistentes. El aislamiento es asegurado desde fábrica y se utiliza un recubrimiento interno para prevenir saltos de corriente debidas a flujo. Otros de los aislamientos utilizados son las cunas para tuberías, los U-bolt recubiertos de material como teflón o PVC y accesorios para tubería de químicos y o accesorios para tuberías auxiliares que permiten aislar eléctricamente este tipo de accesorios. De esta forma concluimos con la presentación y esperamos que la información presentada pueda servir a todos aquellos que requieren y o mantienen un sistema de protección catódica como parte de sus instalaciones. Si requieren mayor información, pueden contactar al correo info@tectotal.com.es o acceder mediante nuestra página web y redes sociales descritas en los links de esta presentación. Se despide de ustedes José Andrade.